espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 21 de junio de 2023. Soy Laura Murillo Ramírez y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por atentar contra sus derechos sexuales y reproductivos, mujeres y personas gestantes pueden impugnar normas que criminalizan el aborto. Niegan a la Defensoría Pública Federal asesorar a la jueza Angélica Sánchez Hernández, acusada de tráfico de influencias. Amplía el INE licencias de paternidad para los trabajadores administrativos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza fincar responsabilidad al Estado mexicano por desaparición forzada. Al resolver una contradicción de tesis, la primera sala de la Corte aprobó un importante criterio que protege los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. La primera sala de la Corte determinó que ser mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reclamar, mediante amparo, la invalidez de normas que penalicen el aborto y que le sean aplicables por razones territoriales. Al resolver una contradicción de criterios, la sala consideró que las normas que penalizan el aborto construyen un imaginario social adverso para el ejercicio de derechos de mujeres y personas con capacidad de gestar, además de que aumentan el estigma para quienes acuden a esos servicios de atención médica. Consideró que las normas que penalizan el aborto pueden comprometer o limitar su acceso a una debida protección de los derechos a la autonomía reproductiva, a la vida, a la no discriminación, a la salud y la integridad personal. Las ministras y ministros explicaron que, aunque la persona no esté embarazada, tiene el derecho a cuestionar por la vía constitucional la forma en la que el legislador decidió criminalizar la conducta, es decir, que la sola condición de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar mediante juicio de amparo la regulación del delito de aborto. Esto siempre que esa regulación le sea territorialmente aplicable a quienes reclamen la inconstitucionalidad de las normas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la Suprema Corte publicó en el Diario Oficial el acuerdo del Pleno con la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos para participar en el proceso de designación de una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. 19 aspirantes participarán en el proceso para integrar la terna que la Suprema Corte propondrá al Senado de la República para designar a una magistrada de la Sala Regional Especializada que ocupará el cargo del 11 de septiembre de 2023 al 10 de septiembre de 2032. Una vez transcurrido el plazo de 5 días para presentar objeciones a la lista de aspirantes, el Pleno de la Corte procederá a examinar y evaluar a las aspirantes para seleccionar a 6, mismas que pasarán a la siguiente etapa para definir a las integrantes de la terna que se enviará al Senado. La Defensoría Pública Federal brinda servicios gratuitos a la comunidad de la diversidad sexual. Un ejemplo de ello es la asesoría que prestó a un adolescente en Guanajuato para cambiar su identidad de género. Todas las personas tenemos derecho a la identidad de género y a no sufrir discriminación. Este derecho hace referencia a la posibilidad de que las personas puedan determinar la forma en que se identifican sin importar el sexo asignado al momento del nacimiento. Como todos los derechos humanos, está vinculado a otros como el acceso a la salud, a la intimidad, entre otros. Cada entidad federativa de nuestro país tiene su propia ley para el registro de documentos, como el acta de nacimiento. En Guanajuato, una persona adolescente solicitó con apoyo de sus personas tutoras el cambio de identidad de género en el registro civil y le fue negado. Su madre acudió al Instituto Federal de la Defensoría Pública. A través de un amparo, la adolescente logró hacer valer su derecho humano a tener la identidad con la que quiere vivir. Este y algunos otros que tienen que ver con la diversidad sexual me parece que son formas de hacer valer los derechos humanos y creo que a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, que tiene un dato relevante que es la gratuidad, se puede prestar el servicio precisamente para
que a través de los correspondientes medios de impugnación se puedan hacer valer los derechos humanos. La Defensoría Pública atiende de forma gratuita, con calidad y especialización a personas LGBTTIQA+. Canal del Poder Judicial de la Federación, Elsa González. Y este miércoles se reanudó la audiencia en un juzgado penal del estado de Veracruz para determinar si se vincula a proceso a la jueza Angélica Sánchez Hernández por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Después de debatir casi 2 horas, el juez negó la representación y observación del asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal, a pesar de que la afectada solicitó dicho respaldo ante las múltiples violaciones que se han presentado durante este proceso. En una interpretación restrictiva del derecho a una defensa adecuada, el juez de control determinó que la audiencia sería privada en una sala del penal de Pacho Viejo, restringiendo el principio de máxima publicidad que debe regir en el sistema penal acusatorio. Tampoco se permitió el acceso a los representantes de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó un asunto relacionado con multas a concesionarios de radio y televisión por omitir transmitir la pauta ordenada por el INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada, en la que impuso sanciones a 62 concesionarias de radio y televisión, públicas y privadas, por transmitir la conferencia mañanera del presidente de la República en lugar de promocionales de partidos políticos y autoridades electorales pautados por el INE en abril y mayo de 2021. En el proyecto del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, se proponía confirmar la sanción para 55 de las concesionarias al desestimar los alegatos de las denunciantes en el sentido de que había caducado la facultad sancionadora, ya que transcurrió más de un año para emitir la sentencia. Desde mi perspectiva esto no es correcto, no es así, ya que en el caso concreto el plazo para la caducidad, como lo establece la jurisprudencia, empieza a contar a partir de que se inicia un procedimiento. En este caso se abrió un nuevo procedimiento derivado de una resolución jurisdiccional emitida por la sala especializada. 4 de los magistrados determinaron que sí se excedió el plazo de un año para resolver las quejas, ya que la excisión que realizó la Sala Regional Especializada en mayo de 2022 para tener mayor elementos de prueba sobre el incumplimiento de las pautas no implicó la apertura de un nuevo plazo. Y las reglas para que opere la caducidad es que la autoridad instructora tenga conocimiento de los hechos, ¿sí? Y lo tuvo precisamente el 18 de mayo del 2021. Luego entonces, esta resolución de escisión y que se abriera un nuevo procedimiento, pues me parece que solamente de manera material lo que está haciendo es que se dé un nuevo número, pero no que se trate de nuevos hechos como para que empiece nuevamente a correr el plazo. Al final, por mayoría de 4 votos a 2, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó las sanciones impuestas a las concesionarias de radio y televisión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y durante un foro organizado por el Tribunal Electoral, se advirtió que el anonimato que brindan las redes sociales ha servido para impulsar ataques en contra de las mujeres para inhibir su participación en la política. En los últimos años se ha exacerbado el discurso de odio y la violencia política contra las mujeres. A través de plataformas y redes sociales coincidieron expertas nacionales e internacionales. Durante el segundo día del Congreso Internacional de Tecnologías Digitales, que organizó el Tribunal Electoral, destacaron que la intención de los atacantes en la web es desalentar la participación femenina en candidaturas y en puestos políticos. Este anonimato y su impunidad ha hecho del ciberespacio un ámbito cada vez más utilizado para atacar a las mujeres con discursos de odio y llamados a la violencia que en varios casos han cobrado víctimas inocentes. Las especialistas destacaron algunos avances como las emprendidas desde el Tribunal Electoral para anular candidaturas basadas en violencia política en razón de género contra las oponentes, o legislaciones nacionales como la llamada 3 de 3, que impiden a deudores alimentarios y violentadores ocupar puestos de elección.
además de acciones como la implementada desde la UNESCO en materia de regulación de contenidos en Internet. El objetivo de las directrices, como dije, es salvaguardar la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio de todos los derechos humanos en el contexto del desarrollo e implementación de procesos regulatorios de las plataformas digitales. Los participantes coincidieron en que los discursos de odio y la violencia en las redes sociales es universal y deben erradicarse a través de medidas interinstitucionales que pasen por la educación y una amplia regulación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Al regresar, la capital del país espera una derrama económica por 1.200 millones de pesos con motivo de la Marcha de la Diversidad Sexual. Gracias por continuar con la información. El 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que al estar reconocida la familia multiespecie o interespecie en la Constitución de la capital del país, los giros mercantiles de albergue y cuidados de los animales domésticos que viven en los hogares como parte integrante de este tipo de familia se deben considerar de bajo impacto conforme al artículo 35, fracción 16ª de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Lo anterior porque la Constitución de la capital del país reconoce a los animales como seres sintientes y por ese motivo deben recibir un trato digno y respetuoso. Además, toda persona tiene el deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. En consecuencia, los animales son sujetos de consideración moral y su tutela es responsabilidad común. Y durante la sesión extraordinaria del INE, el Consejo General acató una sentencia del Tribunal Electoral en materia de licencias de paternidad. En acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad aumentar a 90 los días de licencia de paternidad. En este caso, se está aplicando la perspectiva de género, tal y como señala el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al optar por una visión que abarca muchas más realidades. La propuesta me parece afortunada porque coadyuva a visibilizar que la crianza no es una obligación exclusiva de las mujeres. En otro asunto, por mayoría de votos, determinaron regresar a la unidad de fiscalización del INE el procedimiento de queja en contra del partido Morena relativo a la imposición de una multa por la publicación en la revista Regeneración de enero y febrero de 2022 de artículos donde se confirmó la existencia de promoción al ejercicio de revocación de mandato. Por tanto, aprobaron que la multa de más de 8 millones de pesos sea individualizada y calculada de acuerdo al número de páginas en las que apareció dicha promoción, de modo que el monto será menor. Es un tema que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ya ha sido planteado no por una fuerza política, por defender sus intereses. Creo que son varias las fuerzas políticas que han hecho mención a este tema aquí en esta mesa de consejo. Asimismo, el INE dio cumplimiento a 3 sentencias más, dictadas por la Sala Superior y Regionales Ciudad de México y Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en otra información, durante la presentación de resultados del proyecto Camino Protegido, se dio a conocer que en 2022 ingresaron 11,000 infantes y adolescentes migrantes no acompañados a territorio nacional. La crisis migrante se agrava en el mundo y prueba de ello es México, país donde ingresaron más de 160,000 personas provenientes de Centroamérica tan solo en 2022. En la presentación del reporte, resultados y recomendaciones del proyecto Camino Protegido para responder a la crisis migratoria en México y Centroamérica, expertos indicaron: aliviar el sufrimiento de aquellas y aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables, ya sea en búsqueda de mejores oportunidades, la reunificación familiar
huyendo de la tremenda violencia o debido a desastres naturales, cambios climatológicos o cualquier otra circunstancia adversa. Estas personas merecen toda nuestra solidaridad y asistencia. Se trata de una serie de resultados y sugerencias implementadas por las organizaciones Plan International, Child Found y Educo, que atienden a niñas, niños, adolescentes y familias migrantes en nuestro país, El Salvador, Guatemala y Honduras. Con la esperanza de que esto nos ayude a dimensionar de verdad las brechas que todavía existen, pero sobre todo para que podamos contribuir al diseño y desarrollo de diferentes programas buscando dignificar el tránsito de tantas personas. En el acto se informó que de los migrantes procedentes de Centroamérica, 11,000 eran infantes y adolescentes menores de 17 años, quienes viajaban sin compañía alguna. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y permítame informarle que 8 militares de tropa fueron detenidos e ingresados a la prisión del campo militar número 1 por su presunta relación con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Son parte de las 16 órdenes de aprehensión giradas por el Juzgado Segundo de Distrito en procesos penales federales de Toluca, Estado de México, a petición de la Fiscalía General de la República. La dependencia detalló que faltan por detener 8 elementos más, incluyendo al comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, todos ellos acusados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Y con motivo de la Marcha de la Diversidad Sexual, las autoridades de la capital del país esperan una participación de más de 100,000 personas y una derrama económica de 1.200 millones de pesos. Para fomentar el respeto, la inclusión y el reconocimiento a la diversidad sexual en la capital del país, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México presentó la cartelera Noche con Orgullo, que se llevará a cabo el 23 de junio. De ese cambio, esa inclusión, la tolerancia, el respeto, la diversidad, la libre manifestación de las identidades, muy importante para nosotros poder ser parte de eso y que ustedes que sepan que tienen todo nuestro apoyo en cuanto a ese nuevo segmento de turismo. En el marco de las festividades del Mes del Orgullo LGBTI+, la secretaria de Turismo capitalina dijo que para este próximo fin de semana se esperan a más de 114,000 personas, lo que representa una derrama económica de 1.200 millones de pesos, es decir, 23% más que en el 2022. El director de la Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social señaló que la celebración de la Noche con Orgullo, con más de 40 actividades culturales, busca sensibilizar a las personas sobre los derechos de la diversidad sexual. Hoy tenemos una red inmersa en el discurso de odio. Hoy, desgraciadamente, si ustedes abren la red, el odio contra las personas de la diversidad sexual y de género es cotidiano. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de 25 nuevos medicamentos, entre los que destacan uno para el tratamiento del VIH y otro para la atención de la leucemia aguda linfoide. Además, se obtuvo el registro sanitario de 116 nuevos dispositivos médicos, 21 de ellos para la atención médica directa, como audífonos auxiliares, un sistema cerrado de drenaje de heridas y sistemas para prótesis de rodilla y hombro, entre otros. El gobierno federal envió al Congreso la terna para designar a la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, vacante desde hace 4 años. Las 3 personas a consideración son Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno, Armando Ocampo Zambrano y Gilberto Camacho Botello. Al menos 5 trabajadores resultaron lesionados tras un incendio en la refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, presuntamente provocado por la explosión de una pipa mientras cargaba combustible.
La Comisión Nacional de Búsqueda reveló que se destinarán 24 millones de pesos para la construcción de un panteón forense en la Reserva Territorial de Duport-Ostión en Coatzacoalcos, Veracruz, con fines de identificación de restos humanos. Autoridades de Coahuila rescataron a más de 500 migrantes provenientes de Centroamérica que viajaban hacinados en un tren en el municipio de Frontera rumbo a Estados Unidos. 5 de ellos fueron internados en un hospital local debido a cuadros de deshidratación. Vamos a una pausa y en un momento continuamos con más información. Más adelante, explosión en París deja como saldo al menos 37 personas lesionadas. Esta semana en República de El Salvador 56, te invitamos a disfrutar del repertorio más destacado de Argelia Fragoso, La Voz de Cuba, en la velada musical Mi Voz al Mundo. Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. República de El Salvador 56, Mi Voz al Mundo con Argelia Fragoso, viernes 23 de junio, 21 horas. Y este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos de las autoridades y familiares de una persona víctima de desaparición forzada con el fin de determinar la posible responsabilidad del Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la audiencia pública virtual sobre el caso González Méndez contra el Estado mexicano. La Corte deberá definir y analizar la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías y protección judicial en el caso. Lo anterior en relación a la presunta desaparición forzada del indígena chol Antonio González Méndez en enero de 1999, quien formaba parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuyas bases civiles en Chiapas fueron desactivadas por grupos paramilitares. Lo que sí sé es que llegó Juan Regino, él lo llevó, que forma parte de Paz y Justicia y paramilitar. Durante la audiencia, integrantes de la Comisión Interamericana expusieron el incumplimiento de acuerdos de reparación por parte de México. Que a pesar de los avances, el Estado aún no había cumplido integralmente con las recomendaciones y considerando la necesidad de justicia y reparación integral para los familiares de la víctima, la Comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana. Por su parte, representantes del Estado mexicano presentaron excepciones preliminares, argumentando falta de competencia de la Corte para conocer del asunto cuando ya se había pactado un acuerdo de reparación. Sobre esto deberán plantearse los argumentos por escrito. Las calles de San José se llenaron de miles de estudiantes, trabajadores del sector educativo y sindicatos, exigiendo al gobierno cumplir con el mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto para la educación. Ello ante el anuncio del recorte de fondos en las universidades. Durante el octavo y último debate para legalizar el uso recreativo de la marihuana, se anuló la posible nueva ley al no reunir los 54 votos necesarios. La iniciativa que permitía la siembra, porte y consumo, pero no la venta, fue calificada como un fracaso. La aprobación de una reforma parcial en la Constitución local de Jujuy, en Argentina, que restringe los bloqueos y la ocupación de edificios públicos durante protestas sociales, provocó violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Se votó a puerta cerrada. Durante una cumbre celebrada en Belén, representantes de varios países amazónicos, ONGs y líderes indígenas señalaron al narcotráfico, la minería y la tala ilegal como principales amenazas para la Amazonia. Se habló de acordar un sistema económico compatible con la protección de la biodiversidad y la cultura. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Y en otras noticias, al menos 37 personas resultaron lesionadas
7 de ellas de gravedad luego de una explosión en un edificio de viviendas en París, Francia. Autoridades indican que el incidente ocurrió debido a una fuga de gas, por lo que varios edificios cercanos fueron desalojados. Al menos 5 equipos de bomberos y 7 ambulancias apoyan en el lugar para extinguir el fuego que provocó el derrumbe de la fachada del edificio. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 15 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En el primer trimestre del año, el consumo privado y la inversión física avanzaron. Según datos del INEGI, la oferta y demanda agregada del país repuntaron 1.8% respecto al trimestre previo, sumando 6 trimestres consecutivos de recuperación. A su interior, el PIB creció 1% y las importaciones de bienes y servicios 4.5%. Fitch Ratings prevé que ante la desaceleración económica y altas tasas de interés, este año los bancos en México tendrán un menor crecimiento en su cartera de crédito, pero con mayor morosidad, especialmente en los créditos al consumo debido a la elevada inflación. Analistas del sector privado encuestados por Citibanamex estiman que la inflación general disminuirá en junio 5.2%, luego de que en mayo se ubicó en 5.84%, su nivel más bajo desde agosto de 2021. Prevén que al cierre del 2023, el Banco de México recortará su tasa de interés en 25 puntos base y un crecimiento económico de 2.2%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y este martes el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se declaró en estado operativo de alerta al registrar un margen de reserva menor al 6%. La oleada de calor ha provocado que el margen de reserva disminuya debido al incremento de la demanda de energía eléctrica. Mientras menor sea dicho margen, mayor es la probabilidad de apagones. Según especialistas, la reserva de planeación mínima del Sistema Interconectado Nacional debería ser del 13%. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda este jueves la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión resolverán diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar la segunda parte de las reformas político-electorales, decreto que modificó diversos artículos de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y expidió una nueva ley de medios de impugnación. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo Ramírez. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.